Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores, en directo riguroso, Onda Cero Puertollano y Más Televisión y redes sociales. Y para mí es un placer tener a un editor y a una mujer de un escritor, pero también poeta. Yo puedo decir que Begoña Mansilla, buenos días, eres poeta, ¿verdad? Poeta, no, soy ayudante de Manuel. Rapsoda me dicen ahora, porque colaboro con ellos cuando me invitan y estoy muy agradecida. Lo haces muy bien. Yo recuerdo esas dos intervenciones en dos programas que hemos hecho de Más Televisión y lo has hecho muy bien. He ido aprendiendo, he tenido muy buenos maestros y los sigo teniendo, pero no estaba yo relacionada directamente con la poesía, solamente siempre a través de Manuel. La verdad es que hablar de Manuel siempre es un recuerdo muy grato, ¿no? Porque qué cosas no se han dicho buenas, que todas las tenía buenas de Manuel hasta ahora. ¿Qué nos queda por decir de Manuel? Yo me quedaría con una, que era una buena persona. Sin duda alguna, lo puedes jurar además. Era bueno. Porque tú, es lógico, eras su mujer, pero bien, los que no tenías una relación directa con él, sabemos que era muy buena gente, muy buena gente. Pues como compañera, pues de mí yo tengo que decir, y me siento orgullosa de eso, de que era un hombre enamorado. Seguimos enamorados hasta el último momento. Qué bonito es eso, Begoña. Y antes le venía comentando Julio, ¿verdad? Nunca nos faltaba conversación. Igual que teníamos nuestros silencios, porque había que respetarnos también nuestros momentos, sí. Pero nunca nos faltaba la comunicación, saber qué era lo que estaba pensando uno o qué era lo que estaba pensando el otro. Llevaba con orgullo ser de Argamasilla de Calatrava. Sí, mucho, su pueblo. Yo algunas veces le decía, distánciate un poco, Manuel, que así todavía observarás mejor la realidad, porque para él su pueblo, y más que su pueblo, en realidad era su gente, la gente del pueblo que él amaba. Pero lo llevaba con mucho orgullo y con mucha satisfacción, y además es que se sentía feliz. De rabanero. Sí. Era muy curioso. Y los últimos años, pues tuvo la suerte de que estuvo viviendo en el pueblo y disfrutando del pueblo continuamente. Su trabajo profesional transcurrió básicamente en la Diputación Provincial, donde todo el mundo recuerda con cariño la gran profesionalidad de Manuel. Antes estuvo aquí también en Puertollano, y antes de eso también estuvo en Ciudad Real como director de un semanario independiente. Dadas las circunstancias, no terminó de cuajar. Él quería también mucho Puertollano porque conocía muy bien Puertollano. Fueron unas épocas en las cuales él tuvo que recorrer toda la ciudad, por así decirlo, y conocer su problemática. Y entonces él quería Puertollano. Pero las circunstancias profesionales hicieron que nos fuéramos a Ciudad Real, pero le tiraba mucho más su pueblo y Puertollano que el propio Ciudad Real. Y disfruto mucho. Supongo que Ana y Begoña, tus hijas, vuestras hijas, siguen un poco la pauta de su padre, ¿no? ¿O no? No. Escriben muy bien las dos, pero escriben muy bien, por así decirlo, en privado, las comunicaciones, porque tenemos comunicaciones escritas entre nosotras y además las guardamos y las conservamos, pero ninguna de las dos se ha lanzado, por así decirlo, a decir voy a escribir para publicar. Aunque Begoña sí que de pequeña participó en algún concurso infantil de relatos, pero no es su idea. Y lo que sí que hacen es disfrutar muchísimo, de lo que Manolo nos dejó, de su legado. No, y sentirse orgullosas de quién era su padre, ¿verdad? Sí, eso sí. Porque como padre fue también bueno, y lo recuerdan como tal, con independencia de que dentro de todas las familias hay problemas, ellas requieren el recuerdo del padre atento y el padre sobre todo con mucha capacidad de diálogo con ellas. Era muy curioso porque incluso cuando estaban fuera, él se comunicaba mucho con ellas a través de los correos electrónicos. Y entonces las dos los tienen totalmente guardados y en ocasiones, como dicen ellas, recurrimos porque cualquier problema que tenían, el padre se enteraba y el padre no les trataba de modificar la opinión, pero sí trataba en un momento determinado de aportar lo que él
Sí, lo que hacemos los padres, y reconducir. Claro, desde la experiencia, claro que es distinta. La verdad es que qué bonito, ¿no? Que uno no muere nunca, ¿no? Porque cuando está en el recuerdo de tantas, en este caso vuestro, hijas y mujer, pero en el recuerdo de tantos, como el editor y todos los que conocimos a Manuel, estando en el recuerdo no muere uno nunca, ¿verdad? No, siempre se tiene. Y además sigues recordando otras facetas que en algún momento incluso parecía que estaban como olvidadas, sí, sí. pero que vuelven a aparecer. Sí, sí. No es que sea nostalgia, es la memoria que es así y que además los recuerdos muchas veces son subjetivos, pero es bonito hacerlo. Y es una manera de conservar a las personas que has tenido a tu lado y que han formado parte de ti y de tu vida. Así es. Así es. Bueno, ¿y cómo surge tanto tú, Begoña, como Julio Criado? ¿Cómo surge este Velos de Realidad? ¿Cómo surge este libro? El libro, yo digo que tiene dos partes muy diferenciadas en el tiempo. Una que comienza en el 2014 y otra que sucede 10 años después, el año pasado, en el 2024. En el 2014, en octubre, Manolo se presentó con el diario nacional que recogíamos todos los días y que él traía a casa cuando venía del trabajo. Y en él venía una nota que decía: cariño, necesito guardar periódicos durante mucho tiempo. El periódico me lo sigo conservando. Luego ya te explicaré. Y entonces luego por la tarde pues me explicó. Quería comenzar un libro en el cual la poesía estuviera relacionada con la publicidad. Y así lo hizo. Y durante mucho tiempo, pues él acumulaba todos los periódicos y entonces en los periódicos era muy curioso porque en la portada él señalaba las páginas donde había escrito y luego tú ibas a esas páginas y aparecían lógicamente los poemas escritos en las páginas de los anuncios. Y así lo fue haciendo hasta mayo del 2015. Casi 7 meses, durante casi 7 meses él guardó. No todos los días escribía, pero casi todos los días. Y entonces guardábamos los periódicos. Y llegó un momento en que, claro, tanto periódico nos desbordaba y yo siempre lo he comentado, que le puse un gran cesto para que él los tuviera a mano, porque él lo que no quería era que ninguno se perdiera. Sí, sí, sí. Y a mí sí que me extrañaba una cosa, y era que Manolo tenía siempre por costumbre, cuando escribía un poema, luego me lo daba para que yo lo leyera. Y yo, por así decirlo, formaba mi propio archivo suyo. Y estos poemas nunca me los pasaba. Y yo le preguntaba, porque le veía pues desplegar periódicos, pasarlos al ordenador, pero nunca me los pasaba para que yo los leyera. Y entonces, bueno, pues fue pasando el tiempo, y aquello es como si no se volviera a hablar más de ello. Y el año pasado, Julio, que le conocía muy bien, pues insiste en que sabía que Manolo tenía mucho escrito y siempre estuvo escribiendo hasta el último momento y que le gustaría publicar alguna cosa de Manolo. Y entonces le pedí un poco de tiempo porque sobre todo había que hacer algo que es un poco íntimo y es meterte en su intimidad. Sin duda. Descubrir sus archivos, abrir su ordenador, que no lo había abierto. Y entonces... ¿Y ese momento, Begoña, qué se siente cuando empiezas a ver cosas que tú has dicho? Es meterse un poco en la intimidad. Pues antes él me lo comentaba. Hay momentos de dicha y hay momentos también un poco de dolor. Sin duda. Un momento de emoción, lo hice siempre estando sola. Y también fue muy bonito, ¿eh? Y cuando ya por fin descubrí y fui yo la que, por así decirlo, elegí, dije, esto hay que disfrutarlo. Y vamos a disfrutarlo, pero sí. Ahí, mira, ahora sin querer me emociono un poco, ¿no? Es normal. Pero no puedo evitarlo, pero es bonito y al mismo tiempo, pues, ese dolor de decir qué pena que no lo podamos estar disfrutando juntos, pero qué bien que lo hayas dejado muy organizado, Manuel, porque lo hemos utilizado muy bien y él lo dejó muy bien organizado. Y sobre todo nos dejó, por así decirlo, como yo digo, un engarce entre la primera parte y la segunda parte, que es la publicación. Entonces, cuando descubro que en papel hay 36 poemas y luego hay 5 escritos de su puño y letra, y cuando yo por fin decido abrir el ordenador y veo que hay 45 poemas sin títulos, donde en un archivo que decía comienza el libro, pues aunque tenía muchas más cosas, no decidí seguir buscando. Dije, esto es lo que vamos a hacer. Porque
había pasado mucho tiempo, pero es que los periódicos seguían estando ahí. Nunca nos deshicimos de los periódicos. Los periódicos siguen estando todavía en su cesto blanco al lado de su mesa de despacho. Y entonces dije, pues aquí está, vamos a desplegar periódicos, vamos a comparar, vamos a ver qué es lo que pone en los periódicos, que fue pues su primer poema, su primera impresión, sus primeras emociones. Y vamos a ver qué es lo que pone en sus poemas corregidos, porque claro, esos poemas ya estaban corregidos y al compararlos, por así decirlo, con las hojas de la publicidad, veía que se modificaban. Hay aspectos que se conservan iguales, pero hay otros que se amplían, se modifican, cambian incluso las emociones, cambia la perspectiva. Y entonces, pues dije, este es el momento de disfrutarlo y de desplegar como locos periódicos por toda la casa y de ver lo que hay. Y entonces se lo dije a Julio y Julio pues le encantó. Hombre, es una maravilla. La verdad es que es un placer ese trabajo que has tenido que hacer como coordinadora de todo lo que había escrito, pero no es menos cierto que él no presumía de poeta, sino lo llevaba muy escondido, Sí, ¿verdad? Sí. Él, también lo hemos comentado al venir hacia acá. ¿Por qué Manolo no publicaba? Publicó más precisamente a raíz de la invitación del grupo de Tania. Pero Manolo es que le daba como pudor, porque decía que era exponerse, era abrirse. En realidad es eso, en realidad es eso. Claro, es exponer tus sentimientos más profundos al exterior. Sin duda. Y esos sentimientos además el poeta los quiere plasmar también con belleza. Y decía que esa búsqueda de la belleza, esa búsqueda de la perfección era muy difícil. Y entonces llegó un momento por fin en el cual él mismo dijo, bueno, buscando en un momento determinado la perfección, aunque no la encuentres, también estás generando belleza. Entonces, vamos a hacerlo. Y ahí fue cuando empezó él a publicar, pero él no era muy partidario de publicar. De hecho, hay muchísimo, muchísimo que tenemos guardado y que no sabemos qué pasará, pero vamos, por lo pronto está ahí. Entonces la idea pues partió de él y se lo agradecemos muchísimo porque hemos disfrutado mucho y las hijas Y Julio están muy Criado contentas. pues hizo esa labor importante, que enhorabuena por rescatar esto, que en realidad es un archivo, yo creo que bueno, tan tremendo, tan importante, que nos refleja cómo era realmente Manuel, ¿no? Sí, no, y además el punto de vista que él tenía de la publicidad o del mensaje que había en la publicidad. Sí. Es, si no ves este libro, es impensable que alguien pueda hacer poesía de un anuncio de una entidad bancaria, ¿no? Pues qué difícil. Y además, leyendo el poema un poquito entre líneas, también esa retranca manchega de ironía que se gasta en alguno de ellos. Ha sido un placer trabajar este año codo con codo, mano a mano, con Begoña, que era la que hacía de coordinadora, de intermediaria entre el maquetador, el diseñador de la portada, quien transmitía ideas técnicas, ideas de diseño, e íbamos entre todos coordinando. Y a ver, contarme lo del título Velos de Realidad, ¿a qué obedece? Lo puso él. ¿Lo puso él? Ah, lo puso él. Sí, hay un apartado que es lo que yo llamo el engarce entre las dos partes, y es que junto con los poemas escritos, con los 45 poemas escritos, que forman, por así decirlo, la primera parte del libro y que lo hemos denominado en un apartado Poemas corregidos por el autor, él dejó escrito por qué quería escribir esto y cuáles eran las razones. Entonces no lo encontramos y es la parte para mí incluso más importante y sobre todo la que me hace entender hace entender a la gente cuáles eran las ideas. Y esa parte que él tituló así, comienza el libro, si quieres la puedo leer. Sí, por favor, claro. Dice, somos creadores constantes, conscientes o inconscientes, añadimos adornos, dibujamos o ponemos velos a la realidad y así conseguimos una adaptación que nos permite huir del dolor o acercarnos a la sensación de felicidad. La publicidad entra en nuestras vidas por todos los medios y vuelca nuevos velos que tienden a hacer más soportable lo que nos rodea, dándonos la sensación de poder poseer todo lo que vemos. Posesión es la palabra idónea. Me he acercado a sus lemas. Durante meses he seguido sus mensajes y de ellos, unas veces como contrapuntos, otras como cauce, dejando que la corriente arranque o arrastre palabras, fueron surgiendo las imágenes, los sentimientos que cargan estos versos.
Nunca pretendí ver palabras vacías en sus mensajes, aunque es posible que a fuerza de repetir la palabra se termine por romper o quedar tirada como absurda. Comienzo a tomar notas a finales del 2014, pero el trabajo de escritura de los poemas y su corrección se realiza a partir del mes de abril de 2015. Solo he escogido de forma aleatoria prensa escrita, para que las citas puedan ser contrastables. Siempre se pueden buscar o conservar y volverlas a ver y repasar. Aunque ha imperado el mensaje escrito, en ocasiones ha sido la imagen de la fotografía o el dibujo el que me ha impelido a arriesgarme al otro lado, y así lo apunto en la cabecera del poema. Cada poema surge de una mirada más allá del velo. Es como levantar el velo de realidad que nos impone cada página de publicidad y descubrir de pronto otra realidad, otro momento, otra circunstancia, otro dolor u otra alegría, algo vivo y distinto de lo que nos indica el mensaje o la imagen que nos da la página impresa. Esa realidad se hace patente, se hace verdad gracias a la palabra. La palabra nos dibuja, nos da el perfil, el volumen y la sombra o la luz. Manuel Muñoz Moreno. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, creo que es mañana la presentación, ¿no? Hoy es la firma en Hoy, la Feria del hoy, Libro. la La firma. presentación fue en Argamasilla Calatrava, en la Sí. bodega, y fue un acto cultural O impresionante. sea, que se ha celebrado ya. Se ha Sí. celebrado, sí. Estoy yo informado bien. No pasa nada. Sí, y también yo quisiera decir que cuando Julio me planteó el tema y cuando yo le planteé la idea de utilizar estos poemas para poder hacer este libro que ha quedado precioso, la idea que vino a continuación es la de pedir ayuda a todos los amigos que habían colaborado con él en el primer libro suyo, En hojas rojas, y también a otro amigo que surgió después del grupo de Tania, Luis Díaz Cacho. Hombre, Luis Entonces- es un crack. Entonces, Participaron muchísimo los dos enseguida. sí. sí. Entonces, de la portada se han encargado Castro al Cuadrado, que es José Antonio Castro, y su hija María, el Sí. autor del monumento al hortelano de Argamasilla de Calatrava. Sí. Y entonces ellos destacaron pues el color rojo, ¿no?, como el color en un momento determinado de las heridas o del dolor que puede ocasionar la publicidad, el color negro por los engaños, las lágrimas que se representan en la zozobra, ¿no?, que a todos nos invade. Y este es uno de los, por así decirlo, poemas que Manolo tenía ya al corregirlos, que los pasaba a un folio. Y entonces lo que no han querido poner aquí ha sido las páginas de publicidad directas, pero estas aparecen todas, y esto fue una idea de Julio, en color, Sí. junto con el poema, y donde se puede ver cómo escribía Manolo. Más auténtico imposible. Sí. Y el manuscrito. Y luego el diseñador pues ha sido Pedro González, que trabajó durante muchos años con él en la imprenta. Y luego hemos tenido a Luis Díaz Cacho, que nos ha hecho toda la introducción y que fue el mantenedor del acto, y a Ataulfo Solís, hijo, que siempre le había prometido a Manolo escribir el prólogo del siguiente libro. Y entonces eso también se respetó. Y luego también han colaborado, aunque no figuran como tal, las hijas, pasando a limpio, por así decirlo, los poemas del padre, que tiene Manolo una letra muy endiablada a veces, y nos ha costado un poco dar con los poemas. Al final no, al final ya la conocemos perfectísimamente, pero al principio fue un poco dificultoso. Bueno, y hoy firmáis libros, ¿no? Sí. Entonces firmáis en la Feria del Libro de Puerto Llano, Sí. ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué hora? Ha estado toda la mañana y estará toda la tarde a partir Sí, de esta las tarde. 7. A partir de estaremos. las 7, bueno, pues todavía queda posibilidad que la gente vaya a firmar y comprar este Velos de Realidad de Manuel Muñoz Moreno, Sí. coordinado por su esposa Begoña Masía. Sí, es muy bonito, Creo que es nos muy queda- curioso. Nos queda un cortito para una lectura de algo cortito, nos queda un poquito de tiempo. Ah, Si pues quieres, Un poema. un poemita que... yo les decía que en muchos de los poemas de Manolo había visto cómo Manolo recordaba a veces situaciones que habíamos vivido juntos. Mira, este es muy cortito. Adelante, Pepe. A veces la tierra te quiere y te da un gesto de bienvenida en el tierno brote del naranjo, para que poses en ella tu emoción y te deslices de puntillas y sin hacer daño ni ruido que espante a tanta belleza abierta en el recodo de cualquier camino. Qué bonito. Es muy cortito.
Bueno, os deseo mucha suerte Muchas con el gracias. libro. Creo que la iniciativa merece la pena y creo que es un libro que hay que leerlo. Velos de realidad, de Manuel Muñoz Moreno y editado por Julio Criado. Que tengáis suerte. Muchísimas Que gracias. sea todo muy bien, Begoña. Julio, gracias. Julián, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Un placer. Un placer.